fue una convocatoria muy diferente a las convocatorias habituales que se han hecho históricamente por parte de direcciones de sindicatos de partidos. Aquí la convocatoria se ha hecho desde la base. Había una única voz, ¿no? Y una única conciencia. Yo creo que hemos tomado ya conciencia de, sobre todo, de lo que no queremos y de lo que no estamos dispuestos ya a pasar. Hay que ver que cuando hemos sido capaces de dejar nuestras diferencias a un lado, entre cuatro mindundis que nadie conocía, la que hemos sido capaces de montar. Al poder institucionalizado le molesta que gente que somos organizaciones sindicales y políticas en teoría poco representativas, que gente se autoorganice y por lo tanto no podían consentir que esa autoorganización de la gente tuviera éxito y por lo tanto fueron a reventarla, pero no lo han conseguido. Y por eso las marchas, evidentemente, han aglutinado al 99% de toda la gente que se mueve en esta sociedad. Sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, plataformas, etcétera, ¿no? Y la idea es meternos en Madrid 1 millón de personas. Esa es la idea. Fundamentalmente para decirle al gobierno que se le ha acabado ya su plazo, que ya ha tenido bastante tiempo, que no se le puede seguir engañando a la población, ni hacer lo contrario de lo que promete, porque los gobiernos cuando hacen lo contrario de lo que prometen, y está en contra de la población, del 80% de la población, se sitúa en la ilegalidad ética y moral ante el pueblo. Y por eso el pueblo está legitimado para salir a la calle pacíficamente y derrotar esas políticas tan contrarias al interés general. Y es la primera vez en la historia de la democracia donde las organizaciones, desde abajo arriba, nos hemos puesto de acuerdo para luchar todos juntos con reivindicaciones muy claras. No al pago de la deuda, división del gobierno, división de los gobiernos de la troika, no a los recortes, renta básica, sustitución y modificación de la reforma laboral, ley de seguridad ciudadana, la ley del aborto. Lo que hace falta es una reacción popular. Aquí lo que se pretendía es explicar que hay un gobierno que está explotando y está expoliando a los trabajadores y que no puede continuar así la situación. La sensación que yo tengo es que nosotros le pusimos pies y voz a gente que no podía estar allí. Tanto al discapacitado que intentan recluir de nuevo en su casa, silenciarlo, como a esas personas que han trabajado toda su vida y pues están viendo que esa pensión ya no saben cómo estirarla más para ayudar a su gente. Le pusimos voz a esas familias que han sido desahuciadas de lo único que tienen, que es su hogar, a esos jóvenes que le intentan robar el futuro, ¿no? Cuando vienen y tocan a tu puerta y el hambre está llamando a tu puerta, no está diciendo, oye, ¿qué nacionalidad eres? ¿Cuál es tu bandera? ¿Cuál es tu signo político? No. Llama y entra y no pregunta nada. Veo que hay tantísima diferencia. O sea, siempre ha habido ricos y pobres, ¿no? Pero ahora es que se nota tantísima la diferencia que no se puede consentir que personas sufran hambre, que niños se tengan que dormir sin comer, en que haya personas que las echen de sus casas. Esta injusticia social y estas diferencias tan grandes, eso tenemos que eliminarlo. Yo no digo que no haya ricos, lo que sí digo es que no tiene que haber pobres y que ya está bien de las grandes diferencias porque cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres.
Hemos salido alrededor de unas 50 personas de la ciudad de Alicante. Hemos venido de Alicante a Monforte en coche, porque por las autovías no se puede andar. Y ahora de Monforte nos iremos a Aspe andando. Y ahí nos juntaremos con los compañeros de la Vega Baja y de Elche. Tengo tu foto en el inodoro. El caso fue que, aunque el trayecto más corto de Pamplona hasta Madrid es por Soria, se incorporaba nuestra marcha a la de Aragón. Por lo tanto, fuimos hasta Zaragoza, lo que aumentaba mucho los kilómetros, pero por otra parte nos proporcionaba mucha más logística, mucha más capacidad de tener todo bien atado. Los de Aragón salimos el día 9, domingo, de Zaragoza, pero antes habían venido las columnas de Navarra, que salieron el día 1, la de Cataluña, que salió creo que es el 4 o el 5, y la del Bajo Aragón, que salió de Alcañiz el día 5, habían ido confluyendo todas hasta Zaragoza, confluyeron el día 8, ese día participamos en la manifestación de la mujer trabajadora, con un recibimiento maravilloso y cariñosísimo, y después ya el día 9 comenzamos la marcha con una multitudinaria primera parte de esa etapa en que nos acompañaron alrededor de entre 800 y 900 personas. Salimos de Córdoba el 16 de marzo, fue una etapa muy bonita la de Despeñaperro, muy dura también porque hay muchas subidas y bajadas, pero fue muy bonita porque era como dejar atrás nuestra tierra y meternos ya en Castilla-La Mancha. Cada uno lo hizo como quiso, como se decidió democráticamente. En algunos sitios se hizo a lo largo del camino hacia Madrid y en otros sitios se hizo el mismo territorio. Por ejemplo, en Cataluña se hicieron marchas por Cataluña y después ya se fue directamente a Madrid. Aquí en el País Valenciano se hicieron marchas por el territorio también y después las hicimos también de camino a Madrid. En Andalucía se situaron Santa Elena y de ahí empezaron a caminar hacia Madrid. Por lo tanto, ese fue el criterio que pactado. ¡Unidad popular contra el capital! ¡Unidad popular contra el capital! Los que han empezado en Alicante es la primera etapa. Aquí lo que tenemos es una recepción en el ayuntamiento a las 5:30. El alcalde ha estado aquí ahora con nosotros y ha recibido a la marcha conforme ha llegado. Y los que continúan esta marcha hasta Madrid se van a quedar aquí a dormir. Para eso hemos contactado con el ayuntamiento también, que nos ha cedido el pabellón para que puedan dormir, aunque sea en el suelo con algunas colchonetas. Y les vamos a dar de cenar, que es lo que hemos estado montando por aquí, la cena y el desayuno de mañana, la recepción de hoy. Y bueno, tenerlos aquí hasta mañana, que saldrán en dirección a Elda. Desde los pueblos por donde hemos pasado, donde se han formado comités, donde se formaron comités para recibirnos, para darnos de comer, darnos de desayunar, darnos donde dormir, y esa misma gente nos llama ahora diciendo, ¿y ahora qué? ¿Por dónde continuamos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos ganas? ¿Qué podemos hacer? Y eso sí que es verdad que dices, joder, hemos hecho algo bueno hemos tenido que hacer. Sí que es verdad que se ha tejido una red que antes no existía. Todo esto se ha financiado a base de pedir, de salir a la calle, informar a la gente y poner unas huchas. También hemos tenido colaboraciones de gente puntual que ha ofrecido, toma, tengo 10 euros, 5 euros, y también el apoyo económico tanto de Izquierda Unida como de la plataforma de afectados de la hipoteca en lo que hemos podido. La marcha 22M ha hecho que los autobuses se llenaran. Lo que ya fue efectivamente la marcha a pie hacia Madrid hizo que en las ciudades donde habían marchantes y se difundía a través de la prensa la marcha a Madrid, su recorrido y sus incidencias, hizo que fuera cogiendo más ánimos en las poblaciones locales. Realmente, para contagiar al vecino de al lado, que a lo mejor vota al PP, y al otro que está totalmente desanimado, y a esa persona que ya no cree en nada, para contagiar a esa persona de optimismo y de ganas de salir adelante, por un lado tenemos que ser personas responsables, ser buenos comunicadores. Y que puede ser una primavera hermosa para este país, y no solamente para este país, sino que para el mundo, porque esta es una crisis mundial. Los políticos somos meros pasajeros en este tránsito, pero esta gente son verdaderamente la gente que sigue defendiendo los derechos suyos y los derechos de mucha gente que no puede defenderlos. Damos todo nuestro apoyo y que, bueno, nosotros también hemos sido un colectivo, el profesorado interino ha sido un colectivo bastante tocado, y que sepáis que estamos con vosotros en lo que podamos y las jornadas que podamos estar.
No nos podemos quedar en nuestras casas cuando nos quitan las casas. No nos podemos quedar en nuestras casas cuando están recortando a los discapacitados, a los dependientes, a la sanidad pública, a la educación pública. Tenemos que andar y seguir luchando. Y hoy sois un ejemplo. Reconforta mucho y es de agradecer, y es una muestra más de que sí que tenemos el reconocimiento de ciertos ayuntamientos, de ciertos partidos políticos, y a los cuales podemos mucho de agradecer, porque independientemente de que, como solemos decir en la plataforma de afectados por la hipoteca y en muchos otros movimientos, el miedo está cambiando de bando, o sea, no vamos a tener miedo, nos pongan los impedimentos que nos pongan, pero siempre se agradece este tipo de recibimientos, porque en realidad no es que sea lo que queremos, sino creo que es lo que merecemos. Gracias a todos por la ayuda, por el acompañamiento. Hacer asambleas en los pueblos, reunirnos con el tejido social de cada pueblo, porque ese era el objetivo, era ese, no era hacer muchos o pocos kilómetros, sino agitar, sino difundir, propagar el porqué de las marchas de la dignidad, porque se estaba caminando. Y en ese sentido, en todas las columnas que salieron de todas las naciones y regiones del Estado español, el objetivo fue ese. Hemos contado los municipios por una de cal y una de arena. El recibimiento que tuvimos en Elda fue de caso omiso absolutamente por las instituciones. En Sax, gracias a una movilización que partió absolutamente del pueblo, de colectivos, plataformas, y que eso creó una presión social en la localidad sajeña, la mayoría de los partidos políticos de la corporación municipal sí que apoyaron en una moción la Marcha de la Dignidad a su paso por Sax, e incluso esa presión social de asociaciones de vecinos y demás colectivos y plataformas consiguió apelar a la conciencia, vamos a entender que hay conciencia, del alcalde de Sax, del Partido Popular, y prestó aguas a los caminantes. Supongo que se acordaría de aquel pasaje de la Biblia que decía dar de beber a los sedientos. Lo que estamos notando que los apoyos fundamentalmente vienen por parte de los colectivos y de las plataformas ciudadanas. En cada pueblo se han ido sumando y uniendo gente. Fue una pasada, es decir, para mí fue muy grande. Yo creo que eso ha quedado no solo en la retina, sino a mí me ha quedado en el corazón. Esta era mi tercera marcha, que es decir, yo ya contaba con una cierta experiencia, ya había andado un poco, entonces ya, pero sí que es verdad que esta ha sido algo mágico, porque era el miedo de encontrarte con tus vecinos de Alicante, que somos vecinos, que estamos aquí al lado, y era el miedo de decir, coño, ¿qué va a pasar? Y ver cómo cuando nos encontramos allí en Caudete fue es que era magia, era magia aquello. Pues bueno, hasta que te vas acomodando unos con otros, que somos gente que no conocíamos, veníamos de muchos sitios diferentes, con un objetivo común, pero sí que ciertamente con una concepción a lo mejor que cada uno la tenemos de una manera y nos teníamos que reacomodar, ¿no? Hacernos grupo, dejar de preguntarnos de dónde veníamos y empezar a considerarnos ya compañeros. En el momento que eso lo conseguimos, decidimos en una asamblea que hacemos todos los días, que cada día íbamos a hacer una acción. Esto es un esfuerzo colectivo de cientos de organizaciones, de algunas organizaciones sindicales de carácter pequeño, porque las grandes en estas cosas no están, no sé dónde tendrán la dignidad, ellos sabrán. Y hemos mantenido un contacto permanente, interesante, fluido, con diferencias a veces, pero con capacidad de ponernos de acuerdo. La forma de entrar a los pueblos pues la teníamos muy clara. La marcha era una marcha que era como una ola humana que iba arrasando en el sentido que íbamos llevando la voz a cada rincón de cada pueblo donde hemos ido, ¿no? ¡No tenemos la visión! ¡Tenemos la solución! A ver, un momentico. ¿Quién es el que está diciendo José Miguel Cabrón? ¿Eh? ¿Usted por qué me dice a mí cabrón? Pero no lo conozco. Ay, como no me conoce me dice cabrón. Es algo parecido como si yo le digo usted hijo puta, ¿no? ¿Por qué? La cueva de Alibaba, ¿por qué? Por ejemplo, el primer pueblo que tuvimos más conflicto fue en Caudete, que no querían recibirnos ni para dar a aquellos, pues se originó allí en la puerta del ayuntamiento una manifestación, hubo un altercado con el alcalde,
que ha tenido unas consecuencias, en fin, nosotros no teníamos ningún objetivo de crear ninguna discordia, simplemente pues, era una marcha reivindicativa. Evidentemente el 22M no es una marcha turística, sino una marcha política reivindicativa, y ese es uno de los objetivos. La policía local, que en un primer momento nos han dado entrada con normalidad al pueblo, pero alcanzado a mitad del itinerario, la Guardia Civil nos ha parado y nos ha dicho que no había comunicación. El problema de esto es que no puedes dirigir una manifestación con tanta gente en una localidad que es incapaz de asumir esto. Hay un problema de coordinación entre su delegación de gobierno y la Guardia Civil que al final hemos resuelto de la mejor manera posible. Y le esperan cada día, tralará, y le esperan cada día, tralará. Hemos hecho una parte de medio servicio y otra parte la estamos haciendo en recorrido natural, urbano, porque es lo que toca. Ha habido cierta complicidad para evitar males mayores. Y no hay tráfico, que estamos los pies. Tiene que coger y tiramos y ya está. Pero no apunta la gente. Un carril. No nos cuesta nada ser civilizados. Vamos a respetar. Vamos a ir. Venimos desde Murcia. En un momento, los únicos civilizados somos todos. ¡Derecho y dignidad! ¡Trabajo! ¡Pan! Va a tocar pagar sus trajes. Y el bigote si no se te trará. Y el bigote si no se te trará. Y el bigote si no se te trará. El circuito es rentable. Todo el pueblo lo disfruta, trará. Todo el pueblo lo disfruta, trará. Todo el pueblo lo disfruta. ¡Viva la juventud! Vamos a quemar las cortes, vamos a quemar las cortes. El sistema intenta obligarnos a mostrarnos agradecidos a los empresarios, convertidos por el sistema en benefactores de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza y que las personas trabajadoras puedan sentirse dueñas de su futuro. Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales políticas y se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres y abuelos. Que el sistema incluso está inmunizado y ha absorbido determinado tipo de acciones o determinado tipo de protestas, como el hecho de las manifestaciones, que es algo como muy acotado. Se sale a una hora, se solicitan los permisos a la delegación de gobierno, transcurre esa manifestación, se termina a una determinada hora y si te he visto no me acuerdo. Que no era el objetivo no era caminar, el objetivo era agitar la sociedad, agitar en aquellos pueblos y barrios por donde se pasara. Nos hemos juntado las columnas de Valencia, de Alicante y de Murcia y nos hemos solidarizado con una petición previa que nos llegó desde la organización de Castilla-La Mancha, más concretamente de la zona de Zafra, que quiere el gobierno de Cospedal quiere construir un cementerio nuclear y hay una gran movilización social contra ese cementerio. Pues como no podía ser de otra manera, por supuesto nos hemos solidarizado con las gentes de Zafra y toda la contornada. Hay otras cuestiones que por la propia dinámica y el propio ideario interno de las marchas de la dignidad no hace falta ni plantearse. Con lo que me preguntabas con el tema del fracking, pues Miguel y Luis llegaron del Bonillo, que ellos habían hecho su propia, incluso solitariamente, su propia marcha de la dignidad, se enteraron que pasábamos por el Bonillo, se juntaron en el Bonillo y ya hasta Madrid, incluso ellos se quedaron varios días después. Todo así con mucha suavidad, y es que cuando hay amor, cariño y compromiso, pues todo va fluyendo. En sitios como La Roda, las acciones como denunciar los símbolos franquistas que son ilegales. ¿Por qué los tienen que tener si son ilegales? Los denunciamos.
que no os importe continuar y seguir. Hay que seguir, ellos lo están haciendo para intentar eliminar. Los hemos organizado, nos pusieron en contacto la Marea Blanca de Zaragoza, que va también una representación suya en la columna nordeste, y se pusieron en contacto ayer con nosotros a través de las redes sociales para intentar hacer una acción conjunta por la sanidad pública. Sábado 22 de marzo en Madrid, todos invitados. Abrieron un hospital de gestión privada en Torrejón y ese hospital se está lucrando con nuestros pacientes. Hay derivaciones a él para pruebas rentables, están engañando a embarazadas para que vayan allí. Hemos denunciado bulos sobre que aquí no se atendían partos para que fuesen al de Torrejón, porque si no lo saben, se lo digo, las embarazadas es el paciente más rentable, digamos, por ser un proceso normal de alumbramiento, de dar a luz, es el proceso más rentable para una empresa. ¡Basta ya los recortes sanitarios! ¡Basta ya los recortes de educación! ¡Basta ya a los desahucios! Lo prioritario para nosotros ahora mismo es luchar por la sanidad pública, evitar que se privatice y evitar que las empresas hagan negocio con la sanidad, que es lo que está haciendo mediante derivaciones a clínicas privadas, que sale más caro a la ciudadanía. Donde más le duele al sistema, la línea de flotación principal del sistema son las entidades financieras. Al fin y al cabo, los gobiernos, por activa o por pasiva, nos están diciendo que están vacíos de contenido y que les han usurpado la soberanía. Además, lo dicen con esa falta de pudor. A mí me parece un grandísimo acierto las acciones de la PA, el hecho de entrar en las entidades financieras, en las entidades bancarias y, bueno, convertir esas entidades financieras en un clamor. Las plataformas de afectados por la hipoteca, había una fuerza ahí, una presencia muy importante y teníamos clarísimo que se nos iba a oír, sobre todo en la entidad Bankia, por las consecuencias que hemos tenido todos los españoles y españolas, ¿no? a nivel económico y a nivel político, ¿no? El engaño tan vil en el que nos han metido. Tal vez en algunos sitios no estaban acostumbrados. En Murcia sí que es muy común. En Murcia llegábamos con nuestras pegatinas y ponemos los bancos hasta arriba. Cuando un afectado llega a un banco, siempre el director siempre le dice que no es posible, que no es razonable, que no puede hacer lo que le pide. Después de las acciones, siempre se viene a la razón y siempre negocian. Algo pasa, nos miente. Entonces, como sabemos que a través de las acciones conseguimos cosas y tenemos triunfos, apostamos por las acciones. Evidentemente hubo acciones en todos sitios por donde pasamos, siempre son acciones no violentas. Desde que llegamos a Albacete añadimos otra acción más, que fue la de entregar en las entidades de Bankia un manifiesto pidiendo la retirada de compañero Pepe, de un compañero de Santa Pola de la plataforma afectados por la hipoteca, que tenía una multa de Bankia de una ocupación que hicimos, en la que yo también participé en aquella ocupación. Asistimos 60 o 70 personas a aquella ocupación y solamente le han multado a él. Empezamos la campaña, de acuerdo a una asamblea con toda la marcha del 22M, ya estaban los compañeros de Murcia, de todas las entidades bancarias de Bankia nos fuéramos encontrando, hacer el acto de entrega de la solicitud de retirada de la multa en los Bankias, con el registro de que se había recibido. Las marchas de la dignidad, las personas que estábamos dentro de las marchas de la dignidad es un grupo muy heterogéneo, con muchas sensibilidades distintas, muchas circunstancias vitales distintas, personas que vienen con una ideología muy clara, personas muy políticas, como pueda ser mi caso, por ejemplo, y otras personas que vienen del desencanto de haber vivido situaciones muy complicadas y que incluso otrora tiempo han sido votantes del Partido Popular, ¿no? Bueno, pues a partir de irse estableciendo esas relaciones personales, de ese conocimiento mutuo, de conocer tú la vida y el mal trago por el que está pasando el de al lado también conoce tu propia experiencia, tu propia peripecia, pues se va creando cariño, ¿no? Y se va creando ese tejido tan importante de solidaridad, de compromiso con el otro, para al final terminar en el todos somos Pepe, que además suena sincero porque es real, porque entiendes que el problema de la persona que tienes al lado es tu propio problema, ¿no? Y que formas parte de ese problema. Ese ha sido el principal alimento, el principal aliento que nosotras mismas hemos generado desde la Marcha de la Dignidad.
Hemos tenido problemas con la alcaldesa de Tarancón, donde por 2 veces nos ha denegado un espacio público donde pasar la noche, con el consiguiente frío que sabemos que hace por estas zonas por la noche, y al final, pues al igual que Almansa, han tenido que recular ante la presión popular y cedernos el espacio que les exigíamos. Gracias a la presión vecinal, a la presión de los colectivos de los lugares que estamos visitando, pues estamos durmiendo, por lo menos hasta la fecha, bajo techo. Los que íbamos en la marcha sabíamos perfectamente quién era el Goliat, ¿no? El monstruo, ya lo sabíamos. Lo que pasa es que estábamos, yo creo que tan empoderados, tan unidos, que particularmente, es decir, focalizábamos más aquellas que esa respuesta positiva de ayuda, de solidaridad, de unirse, más que lo otro, ¿no? En un pueblo que se llama Cabanillas, el alcalde nos comunicó que no podíamos pasar por el pueblo porque había obras. Nos recomendó que tomáramos un paso alternativo y rodeáramos la población. Preguntamos el motivo, nos dijeron que eran por obras, comprobamos que evidentemente no había obras y que era una manera elegante de decirnos que no quería que pasáramos por el pueblo porque el pueblo era suyo. Lo comentamos y lo comprobamos con delegación del gobierno, nos dijeron que no existían tales obras y que nadie nos prohibía pasar por allí. Entonces lo que hicimos fue hacer una entrada ordenada, muy educada, muy pacífica, cantando el himno de los mineros, porque a los mineros esto mismo les había pasado cuando los mineros hicieron la Marcha a Madrid de los mineros para protestar por sus condiciones de trabajo. Entonces fue un homenaje a los mineros y una forma de decirle al alcalde y al gobierno que es que hay cosas que no se pueden permitir, como el que nos prohíban el paso por una localidad aduciendo que hay unas obras cuando no las hay. Es que nadie te puede prohibir el que tú pases por una población, vayas uno o vayas una marcha. Almansa, donde se ha hablado muy poco, pero la mayor satisfacción de la marcha en cuanto a logros conseguidos fue Almansa. Almansa no teníamos dónde dormir. Y a Almansa nos presentamos unas 150 personas en la plaza del ayuntamiento y dijimos que queríamos dormir en un espacio público, porque somos ciudadanos de este país donde pagamos impuestos como cualquier otro. Y la gente que nos recibía allí en Almansa paga sus impuestos y quería que nos diesen un espacio público donde dormir. Yo personalmente fue la mayor satisfacción como logro. Yo me estaba convirtiendo en el compañero de los abrazos, porque no sé si era porque iba a la furgoneta o a la retaguardia, pues mucha gente nos daba cosas, y yo cada cosa que nos daban, un regalo de algo de comida, de latas o de botellas de agua, yo lo devolvía dándole un abrazo por las gracias, y que eso era como combustible moral para llegar a Madrid. Y yo pues llegué, ha habido muchos momentos que esas situaciones me han emocionado. Recuerdo en Almansa que hacía mucho frío con el conflicto que había, que no teníamos dónde alojarnos, y se me acercó un hombre ya un poquillo de una edad ya un poquito avanzada, y me dijo que perdonara, que no podía asistir a la manifestación y a todo el acto que estábamos haciendo allí con el frío que hacía, porque padecía del corazón, pero que aportaba lo que él podía aportar. Y nos dio una bolsita de plástico con una manta. Todas esas cosas, no sé, te emocionan, ¿verdad? Y que te entregan una bolsa de lo que han comprado en la frutería, y todavía hasta a llevar el ticket de la compra en ese mismo momento. O sea, la espontaneidad de la gente ha sido asombrosa, ¿no? Y a mí ha habido muchas cosas que me han emocionado, ¿eh? Se va mezclando todo. Anoche además tuvimos una convivencia muy buena. En Tarancón es típico que la noche anterior al día de San José, al día 19, se hacen unas hogueras, y estuvimos compartiendo ahí una experiencia muy bonita y muy buena. Ver yo a mi crío, eso, te echo de menos cuando viene y tal. Se me ha mandado hoy un mensaje mi niña diciéndome que en la vida lo ha hecho, y me ha mandado un WhatsApp diciendo, o sea, aquí nos vamos a poner el día del padre. Que mis hijos con los que comparto todo me digan, hostia papá,
qué grande que eres. Eso es muy grande. Yo a nivel personal siempre he contado con el apoyo de mi familia. Claro, siempre te queda ahí la duda de si tu hijo, en mi caso que tiene 5 años y medio, va a entender por qué el papá siempre está de reuniones, por qué el papá siempre está de manifestaciones y por qué se ha ido 15 días a andar, ¿no? Pero bueno, yo me relajé en el momento que una de las noches, no sé si coincidió con lo del Día del Padre o no, pero una de las noches lo llamé y me dijo: papá, eres el mejor del mundo, te quiero mucho, eres el mejor del universo. Luego, eso sí, me dijo: y vente ya para casa, que ya está bien. Pero bueno, eso me tranquilizó. Pero claro, se pasa, es duro, ¿no? Pero más duro es no luchar por tratar de... Yo lo que no me perdonaría nunca es que algún día mi hijo me dijera: papá, ¿tú qué hiciste? Y yo le tuviese que decir: pues mira, me estuve tocando las bolas, o estuve viendo el Madrid-Barça. Eso sí que no, eso sí que me resultaría duro. Bueno, el itinerario del día era Tarancón, Fuentidueña del Tajo. No hay un cálculo fijo, pero vamos, la cantidad de personas que se ven son de 300 personas. Hay que tener en cuenta la autovía es peligrosa. Peligrosa, mucho para todo, pero es que es más, dice, este tramo no hay ni acceso siquiera. ¿Quieres ir a autovía? Hay peligro, nosotros no le prohibimos nada. Hay peligro, no queremos saber. Sí que es verdad que nos están metiendo por caminos donde no se le da visibilidad a ninguna de las columnas que integramos la Marcha de la Dignidad, pero bueno, tenemos unos problemas de seguridad aquí en la autovía, en la A3, por unas obras, y han preferido meternos por estos caminos, lo cual aceptamos y esperemos que pronto se solucione unos kilómetros más adelante. Aquí salimos todos juntos y las personas que van por fuera deben llevar chaleco. En lo posible, la gente que camina más lento deberá ponerse en la cabecera para que no se alargue la columna. Aquí va a haber 3 personas o 4 personas por columna que van a estar designadas para ir organizando la marcha que queda de aquí a Madrid. Esta tarde, cuando tengamos una asamblea, nos vamos a presentar las personas que estamos en esta línea para que todos conozcan y cuando tengan que decir algo vayan directamente a la gente. Creo que lo que ha visto la gente, insisto, la clase trabajadora, los sectores populares, es que hay otra forma de hacer sindicalismo, otra forma de hacer política, otra forma de reivindicar, otra forma de luchar, y que ellos pueden ser los protagonistas de esta lucha. Nosotros podemos autoorganizarnos, que no tiene que venir un dirigente sindical, un dirigente político a decirnos lo que tenemos que hacer. Que los pueblos donde hemos pasado se han hecho los comités estos, como te digo, entre colectivos sociales, partidos políticos, gente anónima, que antes, por H o por B, pues no terminan de confluir. Pero la Marcha de la Dignidad ha hecho que esta gente se una y deje las diferencias a un lado para hacer algo en colectivo, entre todos. ¡Esto nos pasa por un gobierno facha! ¡Esto nos pasa por un gobierno facha! ¡Por un gobierno facha! Hemos preparado unas patatas guisadas con falda, con cordero, magro y un poquito de todo. Así, mucha gente y me han llamado la alcaldesa y eso, para hacer un favor. Yo dije, yo voy a estar caminando 12 días, pero en vez de adelgazar voy a engordar, porque es que nos atendían, las comidas eran buenísimas y bueno, todo el mundo se ha portado con nosotros maravilloso. Ya veis aquí el ambiente que hay y que la gente está encantada de colaborar con algo que creemos que merece la pena, porque las situaciones que se están dando en este momento en este país son terribles. Nosotros, que somos ayuntamientos pequeños y que somos de alguna forma los primeros que estamos ahí, en fin, los vecinos de los municipios pequeños vienen a nosotros pues con unas necesidades y unos problemas que no sabemos cómo resolver, que sabemos de primera mano lo mal que lo están pasando muchísimas familias, sin recursos de ninguna clase, con parados de larga duración, 4 años, 5 años, con unas carencias tremendas, y lo duro que está siendo esto para muchísima gente, desalojos. Estamos llegando al límite, o sea, si esto dura más, de verdad que se van a dar situaciones, de hecho se están dando, pues muy críticas, ¿no? Vimos como poco a poco la gente se iba viéndonos pasar por los pueblos por donde íbamos y se iba animando, porque decían, coño, esta gente se está moviendo por algo que nos afecta a nosotros también, ¿por qué no vamos a ir nosotros? Y veíamos cómo se iban uniendo a nosotros poco a poco la gente
Y sí que es verdad, yo me quedaría en una palabra de esta marcha y además de la solidaridad, evidentemente, pero esperanza. A mí esperanza ha sido algo que me ha llenado mucho, porque sí que es verdad, la gente pierde el miedo con la esperanza. Es desde luego una acción que denota también una serie de cuestiones que tienen que ver, sociológicamente hablando, denota un salto importante, y es que estamos, afortunadamente, una parte de la población importante está perdiendo el miedo. Venimos desde Seña, nos hemos incorporado a la Columna de Andalucía en Toledo y la verdad es que, además de lo emotivo que es caminar y cuando llegas a cualquier pueblo ver la recepción que la gente te da, ver la solidaridad de la gente del pueblo con la gente de las columnas, que es súper emotivo, pues también la fuerza que te da para continuar, para llegar el 22 y más allá. Salí desde Ocaña y cuando los vimos llegar, pues yo sentí que me tenía que ir con ellos y aquí estamos. Muy emotivo cuando llegas a algún pueblo y ves a gente que no conoces de nada y se emocionan contigo y te cuentan historias afines a nuestros pensamientos y dices tú, pues hay que reconfortar el trabajo que tú haces en tu localidad, que hay otras personas que también lo hacen, y aparte la organización de la comida y demás, había puestos de enfermería, con masajes, la verdad es que Protección Civil ha sido increíble el acogimiento que nos ha dado. El grueso de atenciones fue ayer por la tarde, que la gente llegó bastante dolorida, sobre todo con sobrecargas musculares, tensiones de ampollas en los pies y demás. Además contamos con la colaboración de un par de fisioterapeutas que están dando unos masajes espectaculares al resto de la gente y aproximadamente llegamos, yo creo que unas 200 atenciones hasta ahora, hasta las 12 de la mañana. Lo hemos visto en Madrid ahora, cómo han sido capaces de organizarse para recibir sobre 2 millones de personas y a recibir todas las marchas por 4 puntos cardinales, cómo han recibido, se han organizado, han dejado todo. En todos los pueblos nos han tratado de maravilla, nos estaban aguardando, nos han preparado para poder dormir cómodamente, nos han preparado las comidas y bueno, luego también mucho sentimiento, porque en todos los sitios la gente dice, yo no voy, estaré el sábado, pero estoy con vosotros y con vosotras, y eso te da mucho ánimo para hacer el camino. El trabajo ya se había hecho previamente bastante bien, que es coordinar con todas las asociaciones, grupos de todo tipo. Por lo tanto ya estaba todo avisado, bastante preparado, y bueno, siempre tiene que haber cosillas, pero en general muy bien, muy bien. La experiencia ha sido muy bonita por la gente que se está entregando, cómo te reciben en los pueblos, hay de todo. También hemos encontrado provocaciones, pero nada, maravilloso. Una de las cosas que es indescriptible en la vida, de lo más bonito que he vivido, el apoyo de la gente, el que te den la mano, que te den ánimo cuando llegas reventado de andar 30 kilómetros, y ver cómo a algunos se les caen las lágrimas, pues sin palabras. Entre la gente que nos pita, los coches, los compañeros cuando llegamos, abrazos, las manos, bueno, yo ya he llorado un par de veces por el camino, muchos sentimientos. Estamos unos que veníamos ya desde Euskal Herria andando y ahora se ha juntado la columna que han venido hoy en autobús, la gente que tenía que venir hoy en autobús. Espero que sea una manifestación potente y que haga a este gobierno cambiar la actitud.
Venimos muy contentos. Lo del cansado, cuando se hacen las cosas a gusto y sabemos que lo hacemos por la dignidad, se lleva fácil eso. Lo que pasa es que eso hoy esperamos que haya mucha dignidad en Madrid y que seamos capaces de parar toda esta ofensiva que nos están haciendo, ¿verdad? De Burgos éramos 7, 8, nos juntamos con los de La Rioja. Los primeros días fueron duros, porque eran muchos kilómetros, pero cada vez se nos iba uniendo más gente. El recibimiento ha sido muy bueno en los pueblos y cuando llegamos ya a la Sierra Norte, que entramos en Madrid, ha sido espectacular. Cada vez más gente, se unió la gente de Euskal Herria y ha sido ya, con lo que ves, increíble. Para mí fue una satisfacción muy importante llegar a Vallecas y ver cómo cientos de personas aplaudían a la columna que salió de País Valenciano y de la región murciana entrando a Vallecas, y personas de sindicatos, partidos, de ningún sitio nos aplaudían, nos abrazaban, lloraban con nosotros y nos dieron de comer en Vallecas, y como ellos compartimos después la marcha desde Vallecas hasta Madrid, también con una gran ilusión, independientemente de qué organización sindical, política fuéramos o de ninguna. Y gente con banderas republicanas, banderas cuatribarradas, banderas de comunistas, anarquistas, de sindicatos, de partidos, compartiendo una lucha, porque era la lucha de la dignidad. De la llegada a Vallecas y la salida de Vallecas después de comer hacia Atocha ha sido los momentos más emocionantes, de los más emocionantes que yo viví la marcha. Impresionante, la gente, el recibimiento. Ese día ya se recibieron de la comarca varios autobuses de gente, de familiares y amigos que nos acompañaron, por lo cual la columna aumentó en número, y luego ya de Vallecas a Atocha la columna fue impresionante. Eso fue una cosa que, aunque nosotros teníamos la esperanza de que fueran muchas personas, nos sobrepasó, fue espectacular. Fue un motivo de orgullo y de satisfacción y de ilusión ver por la Paseo de la Castellana, por el Paseo del Prado, por las calles de Madrid, cómo la gente nos aplaudía cuando íbamos caminando en la manifestación, y la gente lloraba al ver de emoción viendo la clase trabajadora en la calle, porque al final eso fue la clase trabajadora de Madrid la que nos recibió, y nos recibió a decenas de miles de personas que fuimos de todos los sitios del Estado. La gente está harta de ver los recortes, de ver las mentiras, de ver la corrupción, y lo que la gente espera es que alguien con credibilidad lo represente y lo empuje hacia esta gran movilización social. Y eso es lo que hemos estado haciendo, las organizaciones sindicales, políticas de los distintos territorios, de las distintas nacionalidades, es convertir esto en una gran ola gigante. Sí, la verdad que sí esperábamos esta cantidad de gente, la verdad que es una sensación alucinante, no sé cómo describirla, pero es una sensación muy bonita, muy bonita, muy bonita. Ver la respuesta del pueblo de Madrid y la respuesta de todos los pueblos de España que han venido a recibirnos. La respuesta ha sido fenomenal, como ya esperábamos, centenares de miles de personas aquí con ganas de luchar, con ganas de reclamar sus derechos, con ganas de echar al gobierno. La gente que ha venido caminando lo han pasado mal, porque son muchos días. Cuando han llegado aquí han visto todo esto, todos los sacrificios que han hecho todos estos días en la carretera,
se les han olvidado. Están todos emocionados, como todo el mundo, con la respuesta masiva que ha habido desde los territorios y también desde la ciudad de Madrid. El recibimiento increíble, a los gamonaleros pues se los tiene un gran cariño, la verdad. Muy agradecidos, ¿eh? Era una cosa que podía haber pasado en cualquier lado. O sea, ha sido una lucha, tocó Gamonal, somos más cabezotas y dijimos que no, porque estábamos hartos de que nos robaran. Cada vez que una persona queda ser desahuciada, salta por una ventana, es un asesinato. Cada vez que una persona se reduce la dosis de medicación porque no puede permitírselo, es un genocidio. Cada vez que una niña se acuesta con hambre o se desmaya en la escuela porque no ha podido comer, eso es tortura. Por eso, hoy, 22 de marzo de 2014, hoy tiene que ser el día en el que las trabajadoras, los estudiantes, el pueblo se una todos juntos para acabar con todos los gobiernos fascistas genocidas de la troika. No a los gobiernos que recortan, gobierno de división ya. O sea, entre lo de los antidisturbios y el problema luego también de la muerte del expresidente del gobierno, taparon todo. El gobierno quería reventar las marchas de la dignidad. Lo hizo en Colón, lo podía haber hecho en Prado, en Atocha, en cualquier otro sitio. Porque ellos no querían que la imagen del telediario, la imagen del día siguiente de los medios de comunicación, fuera la gran masa de gente que fue a Madrid. Cuando a mí me preguntaron, hace poco, el otro día me preguntaron sobre los disturbios que hubieron en la manifestación, yo soy una persona pacífica, mi familia es una familia pacífica y fuimos a una manifestación pacífica y lo sigo reiterando y a mí no me van a echar ese velo para que no vea realmente la fuerza con la que llegamos y entramos en Madrid. Estos violentos y estos radicales, seguro que no vinieron andando y venían de aquí cerca y son los mismos que nosotros conocemos de otros actos, que es la violencia por la pura violencia. Estamos convencidos de que estos ninguno sabía ni el lema ni participa de la manifestación como participaban toda esta gran cantidad de gente, de estos cientos de miles de personas que estaban allí para manifestarse por la dignidad. Esto ocurre rápidamente y está de estar todo en tranquilidad a en unos minutos suceder todo lo que sucedió. Entonces, claro, hubo ahí unos errores que fueron esos 10 minutos, 7, 8 minutos, que fueron un error tras otro. Toma 70, aquí Puma 3. Entero. Eso es un grupo que está en el margen izquierdo de Recoletos, que tiene que moverse, estático, mejor que se disloquen. Lo de disloquen, la verdad que no sé en qué contexto se dice, porque puede ser que quisiera decir que se disuelvan, que dejar que se disuelvan por ellos mismos antes de actuar. Pero yo creo que en ese caso el que da ese comunicado no tiene las imágenes en ese momento, no tiene la realidad de los hechos, no sabe lo que está sucediendo realmente y entonces da ese comunicado porque a lo mejor piensa que todavía no están agrediendo a los compañeros.
coronado en Paseo de la Castellana. ¿A qué altura? Pasen rápido que están completamente acorralados. Tienen como unas 1000 personas alrededor. Recibido, 90, venga, que estén abajo esos compañeros, venga, rápido. Hay un grupo, que hay gente de información, que por el equipo comunica que están atacando salvajemente a un grupo de policías de UIP. Y da el dato de Paseo de la Castellana. Entonces, no está mal dicho el Paseo de la Castellana, pero tiene que concretar bastante más. En la coordinación del dispositivo, en la planificación, que eso es previo, lógicamente, y también errores de comunicación. Ya ha habido un cese de un responsable policial, porque no se entiende que no estuvo, después de la información reservada, la conclusión que han dado, que este jefe no estuvo a la altura de las circunstancias. Nosotros entendemos desde el Sindicato Unificado de Policía que debería haber habido más ceses. No se puede quedar, este que han cesado es el eslabón más débil dentro de la cadena de mando, el más bajo. Y entonces nosotros entendemos que ahí hay otras responsabilidades y que no se han asumido. Me sorprendió que faltando todavía media hora para acabar, que miraba para atrás y veía avanzar ya con las sirenas puestas, las luces puestas a los coches de la policía. Digo, pero bueno, ¿qué hace esta gente? Si todavía no hemos terminado y ya estaban los coches de la policía como empujándonos, metiéndonos presión. Y bueno, me pareció una provocación, sin saber lo que estaba pasando, porque de eso nos enteramos después, pero ya allí mismo vimos que la propia policía nos estaba provocando, nos estaba echando, no sé, estaba pasando algo que no era normal. Por tanto, estaba premeditado reventar esta manifestación, y de hecho los días anteriores hubo comparaciones odiosas y solamente el despliegue policial ya estaba claro por dónde iban. El Sindicato Unificado de Policía es que jamás íbamos a permitir que eso pudiera suceder. Yo creo que eso no puede suceder actualmente. En el escenario que nos movemos actualmente y con los dispositivos que se montan, que participamos todos, eso no puede suceder. Pero en cualquier caso nosotros le denunciaríamos, igual que estamos denunciando cualquier tipo de agresión política que entendemos que sufrimos los policías. Lo que pasa es que vincular los errores que se produjeron, que fueron errores muy graves, esos errores graves, vincularlo a querer sacar adelante la ley esta de seguridad ciudadana o cualquier otra cosa, yo desde luego me parece que no puede ser. O sea, que una cosa no está conectada con la otra, porque aparte es imposible utilizar en ese sentido así a la policía. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde no hubo ningún incidente, en absoluto ningún incidente. ¿Por qué tiene que haber incidente al final de la manifestación? ¿Por qué? ¿Quiénes son los interesados? Porque al día siguiente, ¿qué sacó el mundo? ¿Qué sacó el país? ¿Qué sacaron las prensas de la burguesía? Fundamentalmente para chafar ese grito de esperanza, de indignación de la gente, pidiendo la dimisión de un gobierno que se ha convertido en un maltratador de pueblo. Y a los maltratadores, igual que el que maltrata a una mujer o a un niño, hay que enjuiciarlo y procesarlo, porque el gobierno puede estar exento de, cuando comete esos atropellos, quede impune. Y el pueblo lo estaba juzgando. Estaremos buena parte del día haciendo esas asistencias a partir de las 11:30, con lo cual hasta por la tarde, previsiblemente bien avanzada la tarde, no sabremos en qué situación queda cada uno. En principio, nuestro criterio es que la inmensa mayoría podrán ser puestos en libertad hoy, la inmensa mayoría, puede que haya algún caso que no, seguiremos informando y vamos a intentar verificar si efectivamente, como hay ya varias denuncias, se han producido malos tratos a los detenidos. Si esto fuera así, evidentemente emprenderemos las acciones que sean correspondientes, porque como todos sabemos, pues todos los detenidos disfrutan de esa presunción de inocencia.
Hasta la fecha las luchas habían sido muy sectoriales, como si estuviéramos en compartimentos estancos, ¿no? No, el tema de la educación a mí no me afecta, a mí me afecta el tema de la sanidad. No, a mí no me afecta ni el tema de la educación ni la sanidad, sino el tema de las pensiones. No, está todo interconectado, y está todo interconectado porque el planteamiento ideológico y la ofensiva ideológica clara de la otra parte, de los malos de la película, es adelgazar absolutamente el Estado, que el Estado no sea garantista, que el Estado no sea público, y abandonar a su suerte a los ciudadanos. Hemos situado en la agenda política del país temas tan importantes como no el pago de la deuda, como trabajo, renta básica, o como que los gobiernos podrían hacer otras políticas y no quieren hacerlas. Por lo tanto, hemos situado ese debate, más allá del intento de criminalización del movimiento y de la provocación de algunos medios de comunicación institucionalizados y de la policía para reventar las marchas. Pero históricamente los movimientos sociales hemos ganado muchas batallas. El servicio militar no se levantó un día José María Aznar por la mañana y dijo abolido queda. No. El servicio militar se lo hicimos que lo aboliera, sí o sí. Igual que al alcalde de Almansa, sí o sí nos tuvo que dar donde dormir. Ahora hay una llamada y en esa llamada acudiremos todos y todas. Es decir, la marcha del 22M se ha quedado ya como una voz unánime, yo creo que para todos los movimientos sociales. La marcha de la dignidad no ha terminado. La marcha es todos los días, y yo todos los días que me sigo poniendo mis zapatillas, porque a raíz de aquí caminar es ya un hobby, pues cada vez que me pongo mis zapatillas sé que estoy en la marcha de la dignidad, y cada día estamos con la dignidad y seguiremos. Pues el objetivo de la reunión de hoy pues es algo que tenemos muy presente, y es que la marcha de la dignidad sigue viva, tenemos que trasladar el sentimiento que demostremos ese día más de las más de 2 millones de personas que estuvimos en Madrid, y todas las experiencias tan extraordinarias y tan bonitas recogidas durante todo el camino a Madrid, y que esto se mantenga vivo y cada vez vaya más. Y que cada vez se vaya contagiando más, se vaya extendiendo, y que la unión de los colectivos que esta vez no han participado en esta marcha, en las próximas estén, y las personas que no han podido por cualquier motivo estar presentes, pues que lo hagan. Cada vez que desahucian a una familia de sus casas, intentan aplastar esa dignidad que nos pertenece. Sí, vamos a seguir haciendo charlas en Orihuela mismo, pensamos hacer otra próximamente, y en las diferentes localidades pensamos hacerlo sin excepción. ¿Qué es solidaridad? Solidaridad es que me preocupe a mí lo que le pasa a José Andrés, y por extensión lo que le pasa a la Paz de Orihuela, lo que le pasa a la plataforma contra el hambre, lo que le pasa a las plataformas de no reconocimiento de la deuda ilegítima, lo que le pasa a la gente de Azar. Y nada, seguir planeando las próximas acciones, y esto no va a parar, lo tenemos muy claro, que esto no va a parar y va a continuar. A personas que tenemos a nuestro alrededor, que no tienen el mismo optimismo, con la misma fuerza que nosotros, y tenemos que ser los que primero tenemos que ayudar a todas las personas de nuestro entorno.